en este video analizaremos en las Sagradas Escrituras si realmente todas las personas son hijos de Dios, como algunas personas o muchas personas, principalmente predicadores, afirman y creen. La Biblia establece claramente que todas las personas son criaturas de Dios. Sí, la Biblia es clara en eso. Dice allí en Colosenses capítulo 1, versículo 16 lo siguiente. Los invito a que busquen sus Biblias. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 11 nos dice lo siguiente en relación al texto que leíamos en Colosenses 1:16. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 1, Salomón nos escribió lo siguiente. También manifiesta en ese escrito este hecho de la siguiente manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Muy bien, conociendo que todos somos creados por Dios a la luz de estos textos, es decir, que todos somos criaturas de Dios, la pregunta sigue en pie. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Realmente todos los seres humanos somos hijos de Dios? La respuesta tajante y contundente y bíblica, sobre todas las cosas, es no. Veamos lo que nos escribió el apóstol Juan. En Juan capítulo 1, en el versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, es decir, a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron y creen en su nombre son a los que se les da la potestad, en este hecho, en este caso, de ser hijos de Dios. Precisamente esa es la palabra de fe que nosotros los cristianos debemos predicar. Así es, los que creen y confiesan que el Señor son los que son llamados hijos de Dios. Es decir, que aquellos que creen y confiesan al Señor Jesús son los que son llamados hijos de Dios. Los demás no, porque, como dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, versículo 14. Solo aquellos que han nacido de nuevo son los verdaderos hijos de Dios. Juan 1:12, en Juan 11:52 podemos encontrarlo también en Romanos 8:16 y en Primera de Juan capítulo 3, del versículo 1 hasta el 10. En las Sagradas Escrituras, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice que antes que fuéramos salvos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, allí no dice que éramos hijos de Dios, sino que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Además, en Romanos capítulo 9, en el versículo 8 se nos dice lo siguiente: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En vez de haber nacido como hijos de Dios, nacimos en pecado en este mundo, el cual nos separó de Dios y nos situó al lado de Satanás como enemigos de Dios, según Juan capítulo 8 en el versículo 43. Un verso después, a continuación del versículo 43 del capítulo 8 de la carta, o en este caso del Evangelio de Juan, dice en el versículo 44 lo siguiente: Jesús dijo a los fariseos allí en esa ocasión: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El hecho de que aquellos que no son salvos no son hijos de Dios también puede verse en la primera carta de Juan en el capítulo 3, en el versículo 10, cuando nos dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, que existen hijos de Dios e hijos del diablo. Ahora bien, según Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6, y en Efesios capítulo 1, en el versículo 5, nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos, porque somos adoptados dentro de la familia de Dios a través de nuestra relación con Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, es suficientemente claro al escribir que aquellos que somos salvos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5. Adicionalmente a esto, los que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios, y los que le aman guardan sus mandamientos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, del versículo 1 al 4, él nos escribió lo siguiente, inspirado por Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son una carga, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Cómo alguien entonces que no cree va a guardar los mandamientos de Dios y ser llamado hijo de Dios? Dios ama a aquellos quienes guardan sus mandamientos. Si todos fuéramos hijos de Dios, entonces ¿para qué necesitaríamos creer y guardar su palabra? Los que no creen en Jesús no han nacido de Dios, por tanto, tampoco creerán ni guardarán sus mandamientos. Y Dios ama a quien guarda sus mandamientos. Dios oye a quien es temeroso de Él y hace su voluntad. Al que no lo escucha. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. Juan capítulo 9, versículo 31. Es evidente hasta aquí que hay una gran diferencia entre ser una criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Si a pesar de todo lo que he compartido hasta aquí, aún crees que todos somos hijos de Dios, te tengo una pregunta. Si todos fuéramos hijos de Dios en realidad, es decir, todos los seres humanos que habitan el mundo, como algunos afirman, entonces ¿por qué la Sagrada Escritura habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo? Jesús, hablando con los fariseos, le dice que ellos no son hijos del diablo, porque ellos son hijos del diablo, porque la voluntad del diablo hacen y no la de Dios. Escuchemos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan capítulo 8, versículo 44 hasta el 47. Los hijos del diablo hacen la voluntad del diablo, y los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Por eso Jesús llama hermanos solo a los que hacen la voluntad de Dios. Escuchemos: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo capítulo 12, versículo 50. También la Biblia continúa diciéndonos en Hebreos capítulo 2, versículos del 11 al 13 lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí que yo y los hijos que me dio. Hebreos capítulo 2, versículo 11 hasta el 13.
La gran diferencia entre los hijos de Dios y las criaturas de Dios es que los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo morando con ellos. En resumen, el Espíritu Santo que mora en los que han nacido de nuevo es el que da testimonio que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 hasta el 19. El Espíritu Santo lo tienen solo los que son hijos de Dios. Escuchemos lo que nos dice el apóstol San Pablo, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4, 5 y 6. De hecho, la Escritura nos manda a los hijos llevar el mensaje de salvación a las criaturas de Dios, para que toda aquella criatura que crea sea una nueva criatura y se reconcilie con Dios, pasando a ser un hijo de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 16, versículo 15. Las Sagradas Escrituras son bastante claras, haciendo la diferencia entre los que son los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios cuando creemos y hacemos su voluntad. ¿Quién no cree y no guarda sus mandamientos? Entonces no es hijo de Dios, porque no hace la voluntad del Padre, sino la del diablo. Una persona que no conoce el Evangelio no puede creer. Por eso los hijos de Dios debemos ser luz del mundo, como lo dice Pablo en Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 hasta el 14. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. ¿Ya eres un hijo de Dios? ¿Te gustaría serlo ahora en este momento? Te invito a ingresar a la familia de Dios en esta hora a través de una oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te doy porque me has adoptado como hijo. Gracias por esta oportunidad. Yo quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, porque solo aquellos que hacen tu voluntad son tus hijos. Ilumíname por tu palabra para conocer tu voluntad y para poder andar en el camino de ella. Y así, de una vez y para siempre, entrar dentro de tu familia celestial, ser adoptado por ti como hijo, como nueva criatura que acaba de nacer y tener a Cristo por mi hermano mayor. Bendíceme, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.